tardes a todos, a todas. Daros la bienvenida a este nuevo curso del Foro Español de Pacientes. Claves para tener éxito en las convocatorias para financiar proyectos y cómo crear alianzas con empresas y fundaciones donantes. Este curso está organizado por el Foro Español de Pacientes. Se trata del séptimo curso de 8 cursos del programa de formación del Foro Español de Pacientes 2024 y está orientado a miembros de juntas directivas y equipo técnico de organizaciones de pacientes. En este curso se han registrado 99 personas y bueno, pues no puedo ver a todos porque están online y presenciales. Pues a todos bienvenidos. Recordaros que hemos ofrecido hasta ahora 6 cursos. El curso de los deberes y derechos del paciente, introducción a la evaluación de las tecnologías sanitarias, medición de los resultados de valor para la paciente, PROMI-PREMS, la inclusión de la voz del paciente en la medición de resultados, introducción a la comunicación en organizaciones de pacientes y el último que hemos dado es el curso práctico de IPTs y refuerzo. Todos ellos han tenido gran repercusión y cada uno de ellos, menos el curso de IPT, que era práctico, están disponibles en vídeo en nuestro canal de YouTube y luego también los hemos transformado en podcast en nuestro canal de Spotify. Tenéis acceso a todos ellos. Se trata de una información única y este curso también se va a grabar y se va a publicar en nuestro canal de Spotify en formato podcast. Hoy tenemos el placer de contar con Esther Lillo. Esther es consultora especializada en el tercer sector, es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, experta en gestión de ONGs y PMD de SADE. Y en los últimos 10 años, desde los últimos 10 años, ha sido consultora asociada en Diagram Consultores. Y por último, agradecer primero a la Universidad Juan Carlos III por su colaboración, dejándonos Universidad Rey Juan Carlos, perdonad. A Esther Lillo por su valiosa participación en este curso y a GSK, Johnson & Johnson, Grifols y Boehringer Ingelheim por su generosidad al patrocinar este curso. Sin su colaboración no podríamos haber ofrecido el curso de forma gratuita a todas las organizaciones de pacientes de España. Recordaros, como en todos los cursos, que podéis enviarnos vuestras preguntas a través de un número móvil, a través de WhatsApp, y este número es el 699 83 90 00. Y ahora doy paso a Esther Lillo. Muchísimas gracias. Pues buenas tardes a todas y a todos. Es un placer compartir con vosotros estas 2 sesiones que vamos a tener juntos. Como estáis viendo en la segunda pantalla, lo que yo voy a hacer, en vez de usar un PowerPoint o algo así que hayan visto, es utilizar un papel y una hoja a la antigua usanza. Y lo primero que vamos a explicar hoy es qué vamos a hacer en estas 2 sesiones que tenemos. Me habéis pedido un reto muy complicado, que es explicaros cómo se puede captar mejor fondos o cómo tener más éxito en las convocatorias, y me habéis dado un tiempo récord para conseguirlo, que es apenas 2 días. Entonces, os voy a explicar cómo quiero articular estas 2 formaciones para que estemos todos alineados y veamos lo que hacemos. En nuestro primer día, que es hoy, vamos a hablar sobre todo de los financiadores. Para pedir dinero a alguien, lo primero que necesitamos saber es quién es ese alguien. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a hablar de los financiadores. A los financiadores, a mí me encanta dibujarles así, con una chistera, porque cuando era más jovencita había unos señores que se llamaban el cobrador del frac, que iban en unos coches por Madrid, así con una chistera, reclamando y pidiendo dinero a aquellos que lo debían, ¿no? Entonces siempre me quedo con esa sensación, eso y los grandes banqueros de las antiguas películas que también salían con sus chisteras rellenadas de dólares y tal. Bueno, pues siempre que dibujemos a un monigote con una chistera estaremos hablando de los financiadores. Y los otros grandes protagonistas serán las personas para las que pedimos el dinero, el gran público. Entonces, hoy vamos a hablar sobre todo de quiénes son esos financiadores, qué piensan, cómo funcionan, cómo se organizan, qué se les puede pedir, qué no, qué grupos hay, qué grupos no hay. Y haremos esto, conocerles. Y sin embargo, el segundo día hablaremos de las alianzas. Ya sabemos quiénes son, hemos hecho nuestros deberes, les hemos estudiado y para estudiarles necesitaremos una lupa.
¿vale? Y veremos qué tipos de alianzas existen y hacia qué tipo de alianzas nosotros queremos ir, ¿vale? Eso es un poco nuestra agenda de curso de estos 2 días. Y antes de empezar a hablar, me gustaría contaros brevemente, además de mi currículum de consultora y de empresaria, qué pinto yo aquí, porque eso es lo que os va a dar un poco más de gracia y un poco más de credibilidad con lo que os cuente. Yo tengo 54 años, que esto cada vez se dice menos, pero bueno, yo estoy muy contenta de la edad que tengo, y la mitad literal de mi carrera profesional la he dedicado a evaluar proyectos escritos ex ante para financiadores, como ha sido la Agencia Española de Cooperación, Ibercaja, Caja Madrid, toda la época de las cajas, la Caixa. He evaluado proyectos de cooperación, de acción social, de mayores, de infancia, de un montón de tipologías, de salud también en cooperación, y he visto, han pasado por mis manos, sin exagerar, diría más de 2.000 proyectos que solicitaban financiación a distintos tipos de donantes, desde administraciones públicas hasta pequeños donantes o cosas más pequeñas. También he trabajado antes, en pequeñas entidades, ONGs, en las que lo que hacía era captar fondos en esos grandes donantes vía subvención, que es de lo que hablaremos hoy sobre todo, pero también vía convenios, vía socios, etcétera, etcétera. Entonces, esa doble manera de trabajar es lo que me ha ayudado, o lo que hace que hoy dé muchas charlas como las que os voy a contar hoy a vosotros, en las que intento explicarle a la gente cuál es lo que yo en mi vida profesional, en estos más de 30 años de profesión que llevo, he visto de las dos caras de la moneda. Por un lado, construir los proyectos y por otro lado, buscar la financiación para ellos. Bueno, pues con esta agenda tan chiquitita vamos a empezar ya a hablar de cosas más serias. Veréis que la pantalla se desenfoca y es porque está toda blanca todavía. Hasta que yo no empiece a dibujar, no va a poner el foco. Y vamos a empezar hablando del gran protagonista de la jornada. Cuando pedimos dinero a alguien, a un financiador, le pedimos dinero para hacer algo. Normalmente ese algo tiene que ver con nuestra razón de ser, con nuestra misión, y sobre todo lo pedimos en forma de proyectos. A veces, pocas veces, porque hay muy pocos financiadores que lo aceptan, se pide dinero para financiar una estrategia o simplemente a la entidad que me apoyes y yo ya veré lo que hago con tu dinero. Generalmente, para lo que se pide dinero es para hacer un proyecto. Entonces, si vamos a pedir dinero para hacer proyectos, lo primero que me gustaría a mí hoy es que definamos qué es esto de un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Me voy a ir a una definición muy facilita, que es de la FAO, porque me parece que es como la más clarificadora. Un proyecto, de los que hacemos en Foro de Pacientes o en cualquier otra entidad, es una suma de acciones que están ordenadas en el tiempo. Esto que acabo de decir, que es una cosa muy chiquitita, es fundamental. Los proyectos nacen y mueren, se desarrollan en un horizonte temporal. Me vais a decir, bueno, pero es que nosotros hacemos proyectos de continuidad. Bueno, pues hacéis proyectos de continuidad que empiezan a 1 de enero o a 1 de septiembre, depende cómo vayáis, de ciclo contable o de ciclo escolar, y terminan porque se rinden cuentas y se vuelven a empezar. Estos proyectos que nos parece que son sin fin tienen siempre un principio y un final. Y ese principio y un final, en el interior hay una serie de acciones que están siempre, atención a la palabra, ordenadas. No hacemos, pues hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro, ¿vale? Estas acciones ordenadas en el tiempo están encaminadas a solucionar, y aquí vienen los pacientes y las personas, un problema. Y esto también me gusta mucho de la definición de proyecto, porque a veces parece un problema que tienen unas personas. Y esto me gusta mucho en la definición de proyecto, porque a veces parece que los proyectos son recursos. Vamos a equipar una sala, vamos a comprar una maquinaria, vamos a investigar para una nueva medicina. No, vamos a solucionar un problema que tienen las personas. Vamos a equipar una sala, ¿vale?, para que las personas que tienen un problema de movilidad puedan hacer fisioterapia y rehabilitación. Eso sí,
pero vamos a equipar una sala porque no está equipada, que esto lo decimos muchas veces, poner el foco en el recurso, eso no. Entonces, acciones ordenadas en el tiempo, destinadas a solucionar un problema de un grupo objetivo, ¿vale? Con el fin de conseguir una meta o una solución o un estado deseado con una serie de recursos que son limitados, que esta es la otra característica definitoria de un proyecto y también que nos constriñe un montón. ¿Y qué recursos son limitados? Pues son limitados los recursos humanos que usamos, son limitados los fondos y los dineros que usamos para hacer este proyecto y son limitados los otros recursos que estemos usando. Esta sería nuestra definición de proyecto. Antes de pasar a la financiación, me gustaría ver con vosotras cómo viven estos proyectos, cuál es su ciclo, cómo se generan. Entonces, generalmente, cualquiera de vuestras asociaciones de pacientes, lo que deberían inicialmente es hacer una identificación. ¿Qué es identificar? Pues identificar es entender bien cuál es el problema que tiene ese colectivo. Eso es identificar. Ponerle un nombre muy concreto al problema. Entender quiénes más están dando ya solución a este problema. En qué territorio tiene lugar. ¿Qué otras opciones de solución hay? Enmarcar el problema. Y una vez que lo tengo bien enmarcado, fijaros qué interesante, pasamos a seleccionar la solución. Yo tenía una coach en este PMD de SADE que comentaba antes, que decía una cosa que a mí se me quedó muy marcada, ¿no? Cuando tenemos un problema y nos ofrecen una solución, esta solución es una obligación. Si yo me estoy muriendo de hambre y me traes una tarta de chocolate, pues yo me voy a comer la tarta, porque como tengo mucha hambre, no hay plan B. Si soy celíaca, si no me gusta el chocolate, si no debo tomar dulce porque soy diabética, da lo mismo. Estoy muerta de hambre, no tengo otra opción que comerme la tarta. Ahora bien, son las 5:30 de la tarde, la hora de la merienda. Si me traes una tarta y unos sandwichitos de salmón y solo puedo tomarme una de las dos cosas, ¿qué tengo? Voy a tener un dilema. Si me como la tarta, pierdo los sándwiches. Y si me como los sándwiches, pierdo la tarta. Cuando genero dos soluciones, la sensación para el que elige es siempre de pérdida. He perdido la posibilidad de tomarme lo que no me tomé. Solo elijo con libertad y solamente puedo realmente buscar la mejor opción para mí cuando tengo a partir de 3 opciones. ¿Y por qué os cuento este rollo? Porque hemos dicho que aquí hay que identificar el problema y generar las soluciones del problema. Esas soluciones tienen que ser varias. No me vale que me digáis, las personas no pueden hacer fisioterapia para rehabilitar su dolor, yo voy a montar una sala de fisioterapia. Un buen pensamiento sería, las personas no pueden rehabilitar su dolor, puedo montar una sala de fisioterapia, puedo llevar un fisioterapia a sus hogares o puedo hacer un programa de vídeo con ejercicios de rehabilitación gratuito. Y a partir de ahí, elijo. ¿Y cómo elijo? Que es la gracia de casi todo lo que os voy a contar. Elijo conforme a quien yo soy y a mis criterios de selección. Es decir, yo voy a decidir si hago una sala de rehabilitación, si envío un fisioterapeuta a los hogares o si hago un programa de vídeo para que la gente lo pueda ver en su móvil en función de dónde yo sea más valioso y aporte más valor a mi gente. A lo mejor decido hacer el programa de vídeo. ¿Por qué? Pues mi criterio de selección sería porque quiero llegar al máximo de gente posible con el mínimo de recursos. O digo, mira, no, es que esta gente tiene una necesidad muy específica. Entonces quiero que el fisioterapeuta vaya a sus hogares y haga algo muy específico para ellos. Voy a llegar a muy poca gente, va a tener un coste más grande, pero el impacto será mayor. O a lo mejor digo, es que yo soy fisioterapeuta y lo que a mí me interesa, además de lo que es bueno para mis pacientes, es ser yo la persona que se desplace y vaya a verlos porque me va a dar una mejor visión de la necesidad del paciente. O 3, pues voy a hacer una sala de fisioterapia porque estoy en un hospital y tengo una sala disponible. Fijaros que los criterios no son un estándar, son los criterios de cada uno de nosotros. En dónde yo soy fuerte o qué es importante en mi estrategia o en mi valor. Entonces, esta S es por donde llegan las soluciones
y se seleccionan. Estoy segura que con esto ya a varios os he puesto en un brete, porque la mayoría de las veces, yo incluida, hablamos de existe este problema, yo voy a hacer esta solución. Ese en el mejor de los casos, porque muchas veces directamente contamos la solución. Bueno, una vez que hemos seleccionado la solución, pasamos a lo que se llama la formulación, que es poner esta solución en forma de historia. En un formulario donde vamos a contar todo lo que vamos a hacer con pelos y señales, con objetivos, con indicadores, con presupuesto, con cronograma, con descripción. Y esa formulación la vamos a pasar por el filtro de la financiación. Y si nos la adjudican, entonces, y solo entonces, podremos ejecutar nuestro proyecto. Esta financiación puede ser fondos propios, puede ser un modelo de negocio por servicio o puede ser estas subvenciones de las que queremos hablar hoy. Una vez que hemos ejecutado, si queremos seguir aprendiendo y tener un poquito, esto es ejecución, pues aquí tendremos lo que se llama la evaluación. Y esta última flechita que va de la evaluación a la identificación de nuevo, en forma de círculo, la voy a pintar en rojo, porque esa es la que nos va a permitir entender qué podemos mejorar. ¿Vale? Entonces, en este ciclo del proyecto, este es el ciclo del proyecto de las entidades. Esta es la definición de un proyecto. Y ahora vamos a ver una de las fundamentales razones por las que funciona mal el mundo de la financiación. Normalmente, cuando un proyecto falla la primera I, la identificación, yo digo que la identificación es débil. Es decir, no he entendido bien qué problema tiene la gente con la que estoy trabajando. Entiendo que me pongo más el foco, generalmente, esto se da porque pongo el foco en mi solución. Cuando la identificación es débil, la solución que propongo también es débil. ¿Vale? Y cuando la solución es débil, es muy difícil contar esto bien. Por lo tanto, la formulación será débil. ¿Qué significa que la formulación sea débil? Pues que cuando me presente a un concurso donde van a ir otras asociaciones, otras entidades, otras personas que están buscando financiación, como mi proyecto es raspadito, me voy a quedar en el punto de corte de los puntos y probablemente no me van a dar el dinero. Pero ¿qué pasa? Que a veces el dinero me llega. ¿Y por qué me llega? Pues me llega porque el financiador me conoce, porque tengo una larga trayectoria de trabajo con él y él se fía de mí y decide que me quiere dar el dinero. O me dan el dinero porque, pues normalmente te lo suelen dar por un contacto o por confianza, pero imaginaros, por cualquier otra cosa. Y entonces yo me pongo muy contento porque me han dado la pasta. Aunque había entendido regular el problema, había buscado una solución que justita, he contado una historia que se sujeta con palitos y me dan la pasta y me pongo muy contento. ¿Cuál es el problema? Que cuando usamos los fondos de otra persona, de otro financiador, véase una administración, un hospital, un gobierno, me da igual, una fundación, un filántropo que decida donarnos su dinero, tarde o temprano nos va a pedir justificar. Y aquí la broma se convierte en un momento muy desagradable. ¿Por qué? Porque en la justificación, cuando esta identificación es débil, va a ser muy difícil que haya funcionado el proyecto. Y entonces, a la hora de contar qué he hecho, en qué me he gastado el dinero y cómo he solucionado el problema, como el problema cojeaba, todo lo demás va a cojear también. Estos son los proyectos que empezamos con envío un informe, me ponen pegas, lo tengo que rectificar, lo vuelvo a enviar, me vuelven a poner pegas, lo vuelvo a enviar y de repente me piden que devuelva fondos. Gracias a Dios hay pocos financiadores que nos piden que devolvamos el dinero, pero todavía hay y gracias a Dios hay mucha exigencia en este nivel. Y fijaros, aquí los fondos me los dio mi amiguete, pero aquí, en general, están los auditores.
Y los auditores no son amigos de nadie. Los auditores lo que quieren es que las cuentas cuadren y que las memorias funcionen. Entonces a estos les da igual cómo de amigos somos, y si mi justificación sale mal, lo que va a pasar es que a estos señores les voy a tener que devolver los dineros que me dieron, con un gran agravante. ¿Sabéis cuál es el agravante? El agravante no es solamente que tenéis que devolver un dinero que os habéis gastado y que os va a hacer un agujero enorme en la contabilidad. El agravante es que me he gastado el dinero en promover una solución para un colectivo de personas que tiene un dolor, que son estas personas que hay aquí, y mi solución es débil. No he solucionado su dolor. Lo que yo he hecho no ha conseguido que estas personas, que son el foco de mi intervención, mejoren. Entonces, yo a esta cadena le llamo la cadena de previos, para entender, antes de pedir dinero, que esto existe y que es así, y que el tiempo que pensamos que estamos perdiendo en reidentificar, reformular y repensar un proyecto no solamente no es un tiempo perdido, sino que es un tiempo muy bien invertido, porque es el que nos permite cada vez tener más claro qué es lo que está pasando con nuestros beneficiarios y qué problemas son los que tienen. En estos proyectos de continuidad que todos tenemos, que se repiten una y otra vez y que siempre es lo mismo y que yo hago la misma atención, ¿qué significa volver a identificar? Pues significa actualizar los datos. Mirar, a mí me da muchísima rabia cuando me estoy leyendo un proyecto en lo que llaman justificación de la necesidad, que de repente en mi lectura en el año 2024 me citan un informe del año 2018. Digo, ¿qué me estás contando? Si esto es antes del COVID. O sea, no solo me has hecho un corta y pega de tu proyecto anterior, es que lo llevas haciendo 6 años, y cuando tu evaluador se da cuenta de que estás haciendo esto, os garantizo que no le gusta nada. No le gusta nada porque ahí te quedas inestable y todo lo demás que te lees, ya te lo lees con sensación de esto es muy antiguo, esto será verdad. Fijaros, un informe puede ser un informe antiguo que demuestre que la incidencia de no sé qué patología es tal, ¿vale? Y no sabemos cómo ha cambiado esto con el COVID y no está actualizado. Pero luego hay otra parte en un formulario que me va a pedir que describa a mi gente. Si yo tengo a alguien que me ha copiado un informe del año 2008, ¿no? 2018 es el COVID. Del 2018 me copia un informe, pues cuando me describa las necesidades de sus pacientes, yo pensaré que está obsoleto, que probablemente esa gente haya cambiado, porque estamos en un momento de la historia en el que todo cambia muy rápidamente y desgraciadamente vuestras asociaciones y vuestros pacientes también. Nos afecta la tecnología, nos afecta el clima, nos afecta la economía, nos afectan las guerras, nos afecta todo el entorno que hay a nuestro alrededor. Y si no somos capaces de percibir cómo ese entorno aterriza en nuestras personas con las que estamos trabajando, nos estamos perdiendo una buena solución y estamos aplicando cosas obsoletas que ponen una tirita, nunca mejor dicho, pero no cicatrizan la herida que hay debajo. Bueno, con estos previos quería enmarcar un poco todo esto de la financiación, y también quiero contaros qué pasa en el otro lado, qué pasa en el lado de nuestro financiador. Aquí hemos planteado el ciclo del proyecto para mi ciclo del proyecto, para poner este foco en estas Is que hay aquí, que las vamos a resaltar especialmente, las Is de la identificación. Me decíais, claves de financiación. Pues una de las primeras claves es que una buena identificación es una de las claves de un buen proyecto. Entender y contar y razonar muy bien el problema. ¿Cómo vive el financiador toda esta vida del proyecto? Pues ellos lo primero que hacen es abrir su convocatoria. Y esto lo comunican Urbi et Orbi. Hola, voy a abrir mi convocatoria, prepararos que tengo dinero para repartir. Aquí hay hordas y hordas y hordas de entidades que van a preparar sus proyectos, y en el tiempo de la recepción, que es el periodo que esto está abierto, mi financiador va a recibir no solamente mi propuesta, sino que va a recibir
muchísimas más, muchísimas propuestas. Lo va a recibir en un tiempo muy corto y os garantizo, como financiadora, que es muy angustioso cuando tú has pensado que tienes, me da igual, 100.000 que 1.000.000 de euros, X mil euros y que estás muy contento porque con tu dinero vas a poder apoyar a X tantas entidades, descubres que el número se dobla, se te multiplica por 2. Vas a tener que decir que no a un montón de gente. Y a nadie le gusta decir no, y muchísimo menos cuando estamos hablando de necesidades de personas. Entonces, les llega un aluvión enorme de proyectos. Segunda clave, estamos en competencia. Llega mi proyecto y llega el de al lado, que es igual que el mío. Entonces, tengo que ver, yo como ONG o como asociación, cómo me las voy a apañar para que mi proyecto que está aquí abajo suba a la parte de arriba de la pila, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que va a hacer mi evaluador mi financiador es una evaluación que se llama ex ante, ¿vale? Y estas cosas os las cuento también para que sepáis por dónde pasa el proyecto. Esta evaluación ex ante generalmente no la hace el financiador, los directivos que han decidido poner en marcha esta iniciativa. La hacen o los propios técnicos de la entidad o un equipo externo, como mi consultora, que durante muchos años ha hecho esto. Ese equipo externo tiene un tiempo cortísimo para evaluar los proyectos. Para que os hagáis una idea, yo he estado en convocatorias en las que teníamos que evaluar 6 y 7 proyectos diarios, menos de 1 hora por proyecto, ¿vale? Hay otras convocatorias que tenía 3 días en Unión Europea, pero siempre el tiempo es mucho más justo de lo que realmente te gustaría dedicarle. Por tanto, la lectura va a ser rapidísima. Si este ciclo no está bien hecho, si la información no me la pones fácil y no me explicas bien qué es lo que vas a hacer, mi tendencia humana, como sería la vuestra también, va a ser pasar por alto ese proyecto. ¿Por qué? Porque tengo 100. Si el tuyo es, yo ya sé que no va a salir. Estoy buscando a mis proyectos ganadores. Estoy buscando el ranking que yo le voy a presentar a mi jefe o a mi, ¿cómo se llama? A mi jefe o a mí, el que me contrata, a mi cliente, ¿vale? Mi trabajo es de toda esta pila hacer un ranking y que lleguen unos poquitos que son los que realmente este financiador va a poder financiar. Por tanto, en proyectos débiles no solamente voy a dedicar poco tiempo, sino que voy a tirarlos para abajo, para que no haya dudas sobre que este proyecto yo lo quiero descartar. Otra clave de financiación. Acordaros de mí cuando estéis formulando. Yo soy un ser humano. Estoy cansada, trabajo por la noche, tengo un tiempo récord para hacer esto, tengo proyectos muy apetecibles delante de mí. En vuestros textos es la única forma que tenéis para llegar a mí y tocar 2 cosas en mí. Mi coco, con datos muy bien dados, con explicaciones fáciles, con frases limpias, con mensajes potentes, y mi corazón. Muchos puntos en las financiaciones son los puntos del amor, que yo les llamo. Y esos puntos del amor son el punto que te doy porque me lo has puesto fácil. A mí me dejan evaluar de 0 a 5 cada apartado. 5 no pongo casi nunca. ¿Cuándo pongo 5? Cuando tengo un texto bien escrito, sin faltas de ortografía, con espacios, con frases cortas, con mensajes claros, donde no se repite la información, ¿vale? Entonces, ciclo de nuestro financiador. Hace el ex ante y aquí adjudica los dineritos, que muchas veces hace una fiesta o hace un algo. Después viene un periodo que es muy árido, que es el de seguimiento. Y por último, otra C, que es el de cierre. ¿Y por qué os cuento todo esto? Porque una de las grandes claves de la financiación es conocer a tu financiador y saber por dónde anda, qué está haciendo, ¿vale? Para entender lo que está haciendo, si yo me quiero dirigir a él y quiero hablar con él, ¿qué momento de todo este ciclo se os ocurre que es el mejor para ir a contarle mi historia? Pues obviamente de ninguna manera. Cuando abre la convocatoria y está recibiendo proyectos, está en tensión máxima. Y cuando los está evaluando, también está en tensión máxima. Cuando adjudica, está preparando su evento. No va a tener tiempo para escucharme, pero sin embargo, vamos a pintar,
en dorado. Una vez que ha dado el dinero, el financiador hace... Es como nosotros aquí, ¿no? Una vez que llego a formulación y entrego, el pescado está vendido, me relajo. Pues esto es lo mismo. Una vez que el financiador... ¿Dónde está el amarillo? Aquí. Entrega sus fondos y entra en la fase de que solamente le queda hacer seguimiento, este es muy buen momento para acercarnos a los financiadores y preguntar, oye, ¿qué ha pasado con mi proyecto? ¿Por qué no me has dado los puntos? Oye, mira, el año que viene me gustaría contarte esto, o qué claves me das para que pueda mejorar o hacerlo de otra manera en otro momento. Entonces, con esta primera diapo introductoria, lo que me gustaría resaltar es, primero, que tenéis que identificar muy bien los proyectos y no vale que me contéis que estamos en proyectos de repetición. Los proyectos, cada vez que los planteo a un financiador, tengo que replantearme si estoy contando una historia que está actualizada. Eso lo primero. Tengo que ser capaz de identificar muy bien. Por supuesto, tengo que formular muy bien, pero eso entiendo que ya tenemos que ser capaces de hacerlo. Segundo, tengo que estudiar a mi financiador, que esto lo voy a decir varias veces hoy. Para entender cuál es su ciclo y para ir a verle, ¿vale? Entender en qué momentos puedo hablar y comentar con él el proyecto. Y la otra cosa importante que quiero que os quedéis de esta diapo es que los proyectos hay que justificarlos, no vale con que me den el dinero, ¿vale? Y que tenemos que ser los mejores. Esto también lo voy a repetir mucho hoy. Y desgraciadamente tenemos que ser los mejores de nuestro grupo de pares, de nuestro grupo de entidades similares o afines a lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Bien, pues esta sería mi primera introducción. Vamos a avanzar un poquito más en esto de los financiadores y vamos a intentar entender quién es el financiador. Cuando estamos hablando de financiación, ¿a qué tipo de financiadores nos podemos dirigir? ¿Quién es este individuo que tenemos aquí, que es el centro o la clave del meollo del día de hoy? Bien, pues el financiador, os voy a volver con otra perogrullada. El financiador es un ser humano, es una persona. Pero si lo agrupamos por instituciones, que es lo que nos interesa en este primer momento, nos encontramos distintos tipos de financiadores. A ver, esto que esté bien centradito. El primero, y el más conocido y el más fácil, es el financiador público. El financiador público, que puede ser un ayuntamiento, un gobierno, el Estado, un ministerio, ¿vale? Hay muchos tipos de financiadores públicos. Detrás de estas paredes, acordaros que estarán estos señores que son los funcionarios y detrás de ellos estos otros que son los auditores. Y todos esos van a participar de alguna manera en el proyecto, ¿vale? Financiadores públicos. ¿Cómo dan el dinero los financiadores públicos? Pues por un lado lo dan en forma de convenios. Algunas veces una administración, por ejemplo, pues el gobierno autonómico de una ciudad, de una autonomía, tiene un convenio de actuación a largo plazo para financiar los gastos de una residencia o de un hospital o de un centro de salud o lo que sea semiprivado o privado, ¿vale? Y entonces se hace un convenio que es un pacto a medio plazo. Estos convenios a veces se sacan a licitación y a veces son convenios que se dan sin más. La otra forma que tienen de adjudicar su dinero es mediante convocatoria. Y esto ya nos suena un poquito más. ¿Y la convocatoria qué es? Pues la convocatoria es un concurso. Es un concurso público en el que
tendremos unas bases y aquí de lo que se trata es de cumplir estas bases a pies juntillas, ¿vale? ¿Qué pasa en la financiación pública? Que lo que yo tengo que entregarle al financiador, lo que de verdad importa, es mi valor. ¿De qué manera me va a elegir él? ¿De qué manera me va a puntuar un financiador en una convocatoria? Me va a puntuar solamente en base al valor que yo tengo per se, mi proyecto y mi entidad. Ya veremos que esto luego va a cambiar en la financiación privada. ¿Cómo demuestro yo mi valor? Lo demuestro cumpliendo las bases. Y la manera que va a tener él de ver mi valor es puntuando mi proyecto. ¿Vale? Es como hacer un examen. Yo me presento y hay alguien, yo, que me voy a leer vuestro proyecto y con una escala, con un baremo, lo voy a ir puntuando, voy a dar un ranking y voy a dar una nota. ¿Cuál es el objetivo? Ponerme en valor. Que yo sea diferente de mis compañeros. Ser diferente de los demás. A ver, ojo, diferente acorde a la convocatoria. A ver si vais a dar aquí con una excentricidad máxima y vamos a ser diferentes del mundo y no vamos a caber en la convocatoria. Lo que es importante aquí es cumplir la ley, cumplir las bases y tener en cuenta nuestro valor. Vamos a otro tipo de financiador que es muy apetecible y muy jugoso porque el público lo conocéis todos, que es el financiador privado. ¿Quién es un financiador privado? Pues mirar, un financiador privado puede ser una empresa, por ejemplo, pero puede ser también una fundación de una empresa o puede ser un área de una empresa, su área de responsabilidad, ¿vale? O pueden ser los empleados de la empresa que tengan una forma de hacer solidaridad, ¿vale? Puede ser una empresa y, ojo, un financiador privado podría ser, y estos son más difíciles de encontrar, un señor que tenga mucho dinero y que sea un filántropo. A estos señores se les llama filántropos. Por ejemplo, la Fundación Daniel y Nina Carasso es una fundación de un matrimonio filántropo que articula sus donaciones desde su fundación. ¿Qué diferencia hay entre este público y este privado? Porque los dos hacen convenios y los dos hacen convocatorias. ¿En qué se diferencian? Pues lo primero en lo que se diferencian es que en lo privado manda el dueño de lo privado y en lo público manda la legislación, la ley, las auditorías, etcétera, etcétera. Tenemos en España una ley de subvenciones y pues todo lo que se haga en el marco público se tiene que ceñir a esa legislación. Sin embargo, en lo privado, yo con mi dinero hago lo que me da la real gana. Me da igual que sea el Banco de Santander, que la Fundación Nina Carasso, que Pfizer o que Lilly o una farmacéutica o General Electric que hace maquinaria para hospitales o Boston Consulting Group que es una consultora, KPMG, infinitas empresas hacen labores filantrópicas o labores o tienen formas de donar su dinero para causas interesantes. Entonces, lo van a hacer por convenio y por convocatoria. ¿Qué es lo importante aquí? Y atención, no me interpretéis mal. Aquí lo importante va a ser mi valor, ¿vale? Más el valor para el financiador. Es decir, yo tengo que entregarle a mi financiador algo que para él sea interesante, que esto lo vamos a ver ahora en el último ratito, ¿vale? Igual que aquí me pongo mis mejores galas para que saque el máximo de puntos en un concurso que es una convocatoria, aquí me pongo mis mejores galas y le digo al otro, ojo, que cuando hagamos esto juntos, tú vas a ganar esto. Y tú vas a ganar esto es una pieza angular en la financiación privada. Tenéis que entender muy bien
quiénes son estas empresas a las que os vais a dirigir, quiénes son estos filántropos, qué personas están detrás de estas empresas y qué necesitan que vosotros podéis tener. Y me diréis, Esther, es que yo soy una asociación de pacientes, yo no tengo nada que le pueda interesar a ellos. Bueno, tú le puedes dar muchísimas cosas, le puedes dar reputación, le puedes dar la oportunidad de hacer voluntariado, le puedes dar una forma de canalizar su filantropía o su vocación social, le puedes ayudar a cumplir sus objetivos de desarrollo sostenible, que muchísimas empresas a día de hoy están en este compromiso global en el mundo con Naciones Unidas de conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Le puedes ayudar a hacer investigación, o sea, hay infinitas no, pero muchas cosas en las que vuestras entidades pueden tener un valor para la empresa y la empresa tiene que percibir con mucha claridad este valor. No vale decir, oye, te voy a dar reputación. Te voy a dar reputación porque vas a salir en mi boletín que llega no sé cuántas cientos de personas, o voy a hacer un congreso y tú vas a ser el sponsor fundamental y toda la documentación va a ir con tu firma, o lo que consideréis o la contraprestación que queráis. ¿Por qué una contraprestación? Pues también otro de mis supergurús, Ignasi Carreras, que también está en esa una vez me decía, mira Esther, es que la gente cuando da algo una vez te lo da por amor al arte, porque quiero sentirme bien. La gente normalmente dona porque se quiere sentir bien consigo mismo y todos tenemos un lado bueno y es, bueno, venga, hoy te voy a dar. Una vez lo hacemos, pero 2 veces, por buenismo, no lo vamos a hacer. Siempre hay una contraprestación. Que esa contraprestación sea simplemente me siento mejor conmigo mismo o creo que así hago mejor las cosas o ayudar al otro a que tenga una mejor percepción de sí mismo, será así. Pero nadie te da algo 2 o 3 veces o 4 o 5 si no tiene una percepción clara de que con eso está mejorando, ¿vale? Entender esta mejora. Puede ser que gane esa publicidad, que si no la tendría que pagar de otra manera, pero puede ser que gane, yo conozco filántropos, familias que tienen fundaciones, Caraso es una, pero hay otras que no voy a decir aquí porque no, entre otras cosas porque no puedo, que no quieren que nadie sepa de su existencia, son súper humildes en su donación y en su contribución a lo que hacen las entidades. Ahora bien, ellos lo hacen porque tienen la convicción y las entidades les ayudan a que su convicción sea real, a canalizar su filantropía. Ellos solos no podrían hacerlo, ¿vale? Para un filántropo, para una persona riquísima, mirar a Amancio Ortega, que acaba de salir en los periódicos, que va a dar no sé cuántos millones para hacer residencias públicas. Pues Amancio no puede hacer las residencias y que sean marca Zara. Tiene que canalizar su donación a través del tercer sector. Y ahí es donde nosotros tenemos un papel, ¿vale? Entonces, ¿qué pasará? Que para encontrar a un buen donante tendremos que entender muy bien qué le mueve a nuestro donante para dar dinero y colocarnos alineados a esa motivación. Oye, ¿tú quieres donar dinero porque quieres ser el filántropo más importante de España, Amancio? Pues no te preocupes que yo te voy a ayudar. Te voy a dar proyectos. ¿Qué busca Amancio? ¿Qué pensáis que busca Amancio? Pues busca proyectos grandes. Ojo, no que le den notoriedad a él. Amancio Ortega está de vuelta, ha ido y ha vuelto 80 veces. Ya todo el mundo sabe, él hace lo que le da la real gana. ¿Pero qué busca? Busca impacto. Busca socios y entidades donde lo que él haga no discrimine a otros. Es decir, si yo pongo una residencia en Orense o en, ¿dónde está él? Ahí en Coruña, ¿vale? No discrimino frente a Albacete o frente a Murcia, sino que voy a intentar que mi acción llegue lo más lejos posible. Y voy a investigar para el cáncer y voy a poner residencias o hago un proyecto con Cáritas. ¿Por qué? Porque Cáritas está en todos sitios. No porque Cáritas le caiga mejor o peor, sino porque Cáritas le permite esto que él quiere, que es llegar con su ayuda lo más lejos posible. Si me diera el dinero a la fundación, pues por ejemplo una que hay en su zona, la Asociación de Mujeres Redeiras, que son las mujeres de los pescadores que tejen las redes y que tienen una situación bastante precaria y ahora pues hacen muchas cosas con subvenciones para artesanía con redes y buscar otras salidas más allá de tejer las redes de los pescadores, porque esto cada vez las da menos de comer.
Pues muy bien Amancio podría decir, hombre, pues yo que estoy en Coruña, a estas señoras las monto un buen chiringuito. No lo va a hacer porque es una ayuda canalizada y personalizada y nunca se va a arriesgar a esos riesgos reputacionales. Siempre va a buscar acciones amplias, de gran calado, que lleguen a toda España. Él tiene una visión ahí de unicidad, aunque apoya un montón Galicia. Entonces, siempre vais a leer en prensa estas donaciones grandes. ¿Qué puede ser interesante? Pues, bueno, y como foro de pacientes, ¿no? Como tip que os dejo, que es muy interesante entender a vuestro donante. Si sois un foro de pacientes de un tipo de pacientes determinado y sabéis que en esta empresa se investiga para lo mismo que vosotros, o el director de marketing resulta que ha sido paciente o tiene un hijo paciente o algo similar a vosotros, vais a tener un link, una motivación similar que os va a hacer entenderos mejor. Por eso, otro de los grandes claves, que ya os lo he dicho antes, pero me insisto, de encontrar financiación, es investigar con lupa a vuestro donante, poneros en su piel, entender qué quiere, quién es físicamente, qué persona es, qué gustos tiene, dónde está. Me diréis, ¡ay, Esther! ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues eso lo desvelaremos en el próximo episodio. Pero en este episodio vamos a seguir hablando de los financiadores. ¿Cómo vamos a estudiar a las empresas y a los filántropos? Pues aquí es muy fácil porque tienen las bases. Aquí, a veces, habrá bases. Pero lo que tenéis que saber es que estas bases son mucho menos rigurosas que las bases públicas, que están obligadas a cumplir una ley. Hay financiadores privados que tienen bases donde la manera de puntuar es más laxa o más. Fijaros, no es falta de transparencia, es más personalización, ¿vale? Hay pues otra de las fundaciones con las que yo trabajo, a ellas les gusta trabajar con el grupo de fundaciones que habitualmente financia. Y no es tan importante que el proyecto técnicamente sea muy bueno, sino que el proyecto sea de alguien que él ya conoce, alineado a su RSC y a su forma de ver las cosas, ¿vale? Entonces, 1, me leo las bases, más cosas que miro. 2, me estudio todo lo que haya en la red, ¿vale? Una cosa que está muy de moda, su propósito empresarial. Yo puedo ayudarles a conseguir su propósito. Me estudio su memoria no financiera. Miro si tiene una fundación. Veo si tiene algo de RSC. ¿Y qué miro también? Pues miro si antes ha hecho algo parecido a lo que yo estoy proponiendo. ¿A quién ha financiado? Yo me acuerdo una vez que con una ONG en la que estaba trabajando de directora, que íbamos a ver a una empresa de comunicación, que no voy a decir cómo se llama, pero una muy grande, también de publicidad y comunicación y tal. Y habíamos hecho nuestros deberes regular. Entonces, nosotros sabíamos que ellos hacían voluntariado y fuimos a hacer una propuesta de voluntariado que tenía un precio, ¿vale? Cuando llegamos a la empresa, contamos nuestro rollo, nosotros los primeros, siempre, fatal, porque primero hay que escuchar al otro, desplegamos nuestro proyecto, a la empresa le encantó el proyecto, nos dijo que sí, que qué fenomenal, que cuando empezamos. Y claro, en las primeras conversaciones, que también lo veremos el próximo día, no sueles hablar de dinero. Entonces, pues fenomenal, cuánta gente seríais tal, os traemos la propuesta la semana que viene. A la semana siguiente llegamos a la empresa con el presupuesto para esos voluntarios y la empresa nos dice, con coste nosotros no hacemos nada. Y claro, nosotros nos quedamos así, bueno, es un coste bajo, podéis. No, es política de la empresa. Nosotros nunca damos nada de dinero a nadie. Podemos dar pro bonos, podemos haceros una campaña de publicidad, podemos daros voluntarios, pero es política de esta casa no dar dinero. ¿Quién metió la pata? ¿Metió la pata la empresa por escucharme demasiado? ¿O metí la pata yo, que no había hecho bien mis deberes y no había visto que con claridad meridiana en su web decían que ellos hacían apoyos no monetarios? Pues había hecho mis deberes mal yo y había perdido mi tiempo y el de esta empresa. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Que probablemente esta empresa no me quiera volver a ver en su vida, porque un director de marketing que me dedica 2 reuniones para llegar a un sitio donde al final no pasa nada,
lo que va a tener es una sensación de que yo no soy profesional. Entonces, esta necesidad de entender muy bien al financiador, de hacer muy bien los deberes, de estudiar qué hace, si ya ha dado dinero, qué importes. Otro gran clásico que a mí me pone loca. Veo una convocatoria, este es de convocatoria. La convocatoria, esto además es un caso real, una convocatoria de 200.000 euros para proyectos de voluntariado. Se van a presentar 4 entidades y deciden hacer un consorcio en vez de presentarse cada una por su lado porque les dan más dinero. Tenía 200.000 euros el financiador. Le piden al financiador 220.000. ¿Qué pensáis que va a hacer el financiador? Le han pedido más dinero del que realmente tiene. Entonces, yo como financiador pues me sentiría muy ofendida y es que no me leería el proyecto. Diría, oye, tú ni siquiera te has tomado la molestia de leerte mis bases, de entender lo que yo estaba pidiendo. ¿Qué ocurrió? Pues que las entidades sumaron sus presupuestos, como daban por hecho que les iban a hacer un descuento en las adjudicaciones, pues el monto era más grande que el total de la convocatoria. Pero este tipo de cosas es hacer un desplante y un feo a un financiador. Y lo malo de esto es que sentáis un precedente que luego va a ser dificilísimo llevarlo hacia atrás. Entonces, en financiación privada, ¿qué tenéis que tener en cuenta? Que hay personas detrás con una historia. Estáis en foro de pacientes, os ayudará un montón buscar no solo sus LinkedIn, sino sus Facebook o sus Instagram si los tienen abiertos, o ver en LinkedIn qué tipo de asociaciones siguen, porque a lo mejor a través de ahí podemos ver que alguien tiene una sensibilidad con la enfermedad o con cosas similares a los que nosotros hacemos. Estudiamos la empresa, estudiamos la persona. Me traigo mi propuesta de valor, yo soy buenísimo, soy el mejor, y traigo la propuesta de valor para él. Y tú, si estás conmigo, yo te ayudo a tu objetivo, a tu reputación, a tu propósito empresarial, a que tus clientes te perciban mejor o simplemente a que te puedas presentar a concursos públicos porque ya tienes la parte social resuelta. Me da lo mismo. Pero traigo el valor para el financiador, ¿vale? Entonces, ojo a hacer muy bien estos deberes. Y ojo a las convocatorias porque son transparentes, pero no tanto. Pero menos rigurosas. ¿Por qué? Porque esta está sujeta a la ley y esta no está sujeta a la ley, ¿vale? Y por último, el tercer tipo de financiador, que también es privado, pero no quería dejar de hablar de ellos, es el individual, ¿vale? Las personas que están en la calle. Para estas personas, ¿qué es lo importante? Pues fijaros, la mayoría de las veces no es mi entidad. Para estas personas, lo que les importa es mi proyecto. Y con mi proyecto, ¿qué tipo de objetivos soy capaz de conseguir? ¿Qué soluciones estoy aportando a una necesidad y a un dolor? Estas personas individuales hacen 2 tipos de donaciones. Por un lado, los que son socios hacen sus cuotas y me dan un dinero que es recurrente. Y otros me dan donaciones puntuales. Tan importante es uno como otro, porque ¿qué tiene este donante individual que no tienen estos dos? A este señor hay que rendirle cuentas. Y aquí están los auditores, ¿os acordáis? Y los interventores, con muchísimo rigor. Aquí vamos a poner que hay que justificar, que es un poquito menos de rigor, pero también hay que devolver algo. Y sin embargo, a mi socio, con una memoria, con explicar que lo he hecho bien, es suficiente. ¿Qué significa eso? Que estos fondos son fondos de libre disposición. Y estos fondos para las entidades, y más para las entidades pequeñas, son de enorme importancia. Es un dinero que no está vinculado a un proyecto. Aunque me lo den para un proyecto, como no tengo que rendir cuentas por ese proyecto, yo puedo utilizarlo para otras cosas más difíciles de financiar, como por ejemplo mi estructura, como por ejemplo una formación, como por ejemplo adquirir una maquinaria que va a ser una mejora para mis pacientes, pero que nadie me la financia. O a lo mejor para hacer algo de ocio con mis pacientes que tampoco está dentro de las cosas financiables. ¿Qué problema tienen? Disposición.
Pues que estos fondos son muy caros de solicitar. El valor de una persona que da dinero suele ser un valor para el mundo. Es gente que está convencida y comprometida con hacer un mundo mejor. Por eso para ellos lo importante es un proyecto que realmente dé soluciones, ¿vale? ¿Por qué os digo que es caro conseguir este tipo de financiación? Pues porque un financiador público os puede dar 200.000 euros, un privado 20.000 y un individuo 20 euros. Entonces, el esfuerzo de captar 20 euros es muy alto. Normalmente, además, la forma de captar estas cuotas de socios no es tan evidente. Estoy segura que en vuestras asociaciones de pacientes tenéis dificultades para que la gente pague sus cuotas de socios, y seguro que hay muchos socios que pues a veces no pagan, que pagan menos, que subir la cuota es un drama, etcétera, etcétera. ¿Qué es más fácil a veces? Pues estas donaciones puntuales. Decir que vas a hacer un proyecto muy concreto y pedir que la gente te dé dinero. Volvemos a lo de dar dinero una vez, darlo muchas veces. ¿O qué? Pues para las personas nos pasa exactamente lo mismo que a las empresas. Que una vez a un individuo le puede resultar muy fácil entregarte el dinero porque tiene un golpe de corazón y ve una necesidad y dice, venga, voy a apoyar. No sé si os pasa a vosotros, pero yo muchas veces cuando voy por la calle, yo tengo la teoría, porque trabajo en lo social, de que en la calle no hay que dar dinero, porque para eso estamos las entidades sociales que se hacen cargo de estas personas. Pero hay veces que por alguna razón que no sé cuál es, que es, pues mi corazón se dispara y digo, a esta persona sí. ¿Y por qué sí? Porque me ha tocado el corazón. El otro día estaba con mis hijas en el coche, me paré en un semáforo y había un chaval haciendo, en Madrid está muy de moda lo de hacer funambulismo. Y yo siempre pienso, claro, yo soy consultora, digo, este chico no tiene el timing controlado, porque hace todo el show y se pone el semáforo en verde cuando pasa la moneda, con lo cual le da tiempo a pasar por 1 o 2 coches como máximo, después de que ha estado 3 horas con sus pelotas y su aro y sus tal. Entonces, o sea, me dio ternura, la verdad es que lo que me dio fue ternura. Entonces, o sea, abrí la ventanilla, le di dinero, súper encantador, súper amable. Y me dicen mis hijas, mamá, si no hay que dar dinero a la gente de la calle. Y digo, bueno, pues hija, la excepción está para que esté, o sea, ¿cómo es lo de la regla y la excepción? Eso es, la excepción confirma la regla. Muy bien. Bueno, pues esto es más cosas del financiador. Vale, otra cosa que me gustaría ver en esta diapo antes de cargármela. ¿Qué pedir? ¿Qué afán tenemos de pedir dinero? Si el dinero es lo más difícil que nos den. Os invito, sobre todo en los privados, a hacer la reflexión de ¿para qué estoy yo pidiendo el dinero? ¿Qué necesito? Porque a lo mejor si lo que necesito es una máquina, si me voy a empresas que tengan ese tipo de máquina, no me dan dinero para comprarla, pero me dan la máquina y ya está muy bien. O a lo mejor si lo que necesito es gente que me ayude para hacer actividades de ocio y tiempo libre con mis pacientes y para eso quiero un monitor, pues oye, no tengo un monitor, pero tengo un equipo de voluntarios que me los va a sacar el fin de semana. O a lo mejor hay muchísimas cosas que me pueden dar. Yo me traía, a ver que no se me olvide ninguno, porque traía una chuleta y me la he dejado en casa. Cosas que nos pueden dar. ¿Qué pedir? Pues por supuesto pasta, ¿vale? En primer lugar, pasta. O en primero o en último, ¿vale? Podemos pedir cosas. Yo pongo un coche, pero podría ser una máquina. Podemos pedir personas. Y personas, no solamente un voluntario que me ayude a ir el fin de semana al zoo. También puedo pedir a alguien que me haga un plan de igualdad, que me revise una presentación, que me ayude a hacer mejor mis cuentas o que me ayude a tener una mejor ciberseguridad en mi asociación, ¿vale? Podemos pedir estas cosas. Puedo pedir que me ayuden a comunicar. Estamos en asociaciones de pacientes. Estoy segura de que hay mucha gente que no os conoce y a lo mejor una empresa puede hacer una gran labor de divulgación dentro y fuera de la empresa con su músculo y con sus canales de difusión.
Me pueden dar ideas. A mí esta me encanta. Yo cuando no sé qué pedir, pido la opinión. Que esto me lo dijo también un profesor mío. Dice, Esther, tú cuando no sepas, pide la opinión. Que es esto que os comentaba en el ciclo del donante, ¿no? Yo tengo un proyecto, todavía no lo he presentado y te pregunto, oye, ¿a ti qué te parece? ¿Qué te parece que yo haga esto? ¿Cómo lo ves? ¿Tú lo mejorarías? ¿Tú lo cambiarías? Porque esta opinión, ¿qué va a hacer? ¿A quién de vosotros nos gusta dar la opinión sobre algo? A todos nos gusta opinar en este país. Te sientes súper bien cuando cuentas tu versión de los hechos. Entonces, hombre, yo no digo que por dar la opinión os vayan a dar la pasta, pero es una forma muy elegante de hacer que el otro conozca lo que estás haciendo y que de ahí puedan surgir luego otras cosas. No sería la primera vez, bueno, de hecho en un curso que estoy haciendo ahora, uno de los alumnos, por pedir opinión, consiguió financiación. Bueno, pedimos opinión y pedimos, atención, que esta es importantísima, contactos. ¿Vale? Oye, tú no, pero ¿conoces a alguien que? Tú no tienes, pero ¿tú sabes a alguien que pueda ayudarme en esto que yo necesito? Entonces, todas estas cosas, pasta, cosas, voluntarios, difusión, ideas y opinión y contactos, las podemos pedir en una empresa. ¿Por qué es importante que tengáis esta cadena clara? Porque muchas veces en la financiación privada va a ser muy difícil que de primeras os den dinero, porque cuando veamos la semana que viene las alianzas, veremos que en las alianzas lo primero que hay que establecer es confianza. Y para darle dinero a alguien necesitamos confiar en él. Antes preferimos hacer donaciones de otras cosas que no sean tan arriesgadas, porque para el donante daros su dinero lleva un riesgo reputacional, ¿vale? Si luego lo hacéis mal. Entonces, estas serían cosas que podéis pedir. Seguro que a vosotros se os están ocurriendo ahí sentados escuchándome cosas que yo no he puesto aquí o que a mí no se me han ocurrido y que son tan válidas como lo que yo estoy contando o más, ¿vale? Lo importante es que tengáis algo con lo que establecer estos contactos y estas peticiones en la financiación privada. En la pública solo se pide pasta y en la individual normalmente también. Bien, yo siempre digo hasta aquí alguna duda, pero como os tengo online, pues si tenéis unas dudas serán para cuando acabe de hablar. Y última diapo que vamos a hacer. Ahora sí, quiero hablar en serio del financiador. Ya hemos tenido muchas ideas y muchas claves de conocerle, de escribir con claridad, de hacer los deberes, pero me gustaría que veamos cómo piensa este financiador y cuál es la lacra o el grave problema que tenemos muchísimas veces con los proyectos no financiados, que lo vais a ver. Este sí que es un gráfico y es muy interesante que sea un dibujo porque va a ser muy visual. Mirad, hemos dicho que el financiador es un señor o una señora, también puede ser una señora, con chistera, ¿vale? Vale, ¿qué es importante que tengáis, por favor, siempre en cuenta con este financiador? Que es un ser humano y este ser humano tiene una preocupación. Todos, sin excepción, todos los financiadores, el Estado, los ministerios, los ayuntamientos, las comunidades autónomas, las farmacéuticas, los hospitales, las fundaciones de los bancos, todas, sin excepción, tienen una preocupación por un colectivo de personas que tiene un dolor. Y esto siempre es así. Cuando alguien va a dar dinero para que otro haga lo que él no puede hacer, lo que quiere es aliviar el dolor de un grupo y de un colectivo de personas. ¿Qué pasa? Que el financiador tiene sus propias ideas de lo que es aliviar el dolor y él considera que este círculo son las posibilidades de alivio del dolor de esta situación, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que aquí estamos nosotras, las asociaciones de pacientes en este caso, y nosotros, curiosamente, también vamos a tener una preocupación. ¿Qué preocupación vamos a tener? Pues probablemente
la misma preocupación que tiene nuestro donante. Nos preocupa que hay un colectivo de personas que tiene un dolor. ¿Qué ocurre? Que nuestra forma de solucionar no es exactamente la misma que ve el financiador. Para los que sepáis matemáticas de primero de primaria, os acordaréis que la intersección de dos círculos es el punto que tienen en común. En esta zona, cuando mis soluciones sea igual a la solución del financiador, entonces tendré una posibilidad real y alta de conseguir los fondos para mi proyecto. Este financiador, ¿cómo expresa qué tipo de soluciones está dispuesto a hacer? Pues las va a expresar, si es una convocatoria, en sus bases. ¿Vale? Y si es un financiador privado clásico, lo va a explicar en su memoria de responsabilidad o lo que sea. ¿Y en las bases qué me voy a encontrar? Pues me voy a encontrar los requisitos de socio que busca, cuántos años de experiencia busca, qué tipo de entidades busca, ¿vale? Me va a decir qué sectores le interesan, me va a decir qué tipo de acciones quiere hacer, con qué tipo de beneficiarios y sobre todo me va a decir cuánta pasta tiene para hacer esto, fundamental. ¿Por qué? Pues porque él tiene estas bases y estos requerimientos. Y lo que yo tengo, si he hecho bien mis deberes, si me hacéis caso, que generalmente no, es una muy buena cartera de proyectos. Atención, tengo los proyectos antes de que salga la financiación. ¿Dónde nos vamos a dar una castaña monumental? Cuando diseñamos un proyecto con un plazo de 20 días. ¿Os acordabais del ciclo del financiador? Él abre y cierra y nos da un mes. En un mes no analizas la realidad, ni entiendes a tus beneficiarios, ni analizas el problema, ni generas soluciones. En un mes, como mucho, cortas y pegas, que luego hablaremos de corta y pega. Entonces, si yo hago bien mis deberes y tengo aquí mi batería de proyectos, y tengo varios, cuando encuentre un financiador, lo que haré es ver cuáles de mis proyectos están en la zona de unión de los requisitos del financiador. Y en ese caso tendremos una gran posibilidad de financiación, ¿vale? Aquí empieza lo que yo llamo la conversación. ¿Qué va a pasar? Que vuestro proyecto nunca va a ser exactamente a medida lo que pide el financiador. Porque sí, bueno, a lo mejor sí, pero muchas veces no. ¿Qué voy a hacer? Si mi proyecto realmente está en esta zona, es decir, cumple a pies juntillas los requisitos de mi financiador, y esto, otra forma de verlo, es con la puntuación de la convocatoria, ver las puntuaciones. Las puntuaciones nos dan muchísima luz sobre lo que quiere el financiador, porque él distribuye los puntos en un formulario y de esa manera te dice a qué le da importancia. Si en un clásico, te lees unas bases que dice: este gobierno hace una apuesta importantísima por la igualdad de género y por las mujeres y por darle a la mujer el papel en la sociedad y por prevenir la violencia, bla, 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 bla. Beneficiarios: hombres, mujeres, niños, ancianos y gatos negros. Puntuación de 100 puntos del formulario. Tema de género, 5 puntos. ¿Qué nos está diciendo? Pues que tiene mucha literatura, pero que a la hora de la verdad, si yo no tengo un enfoque de género importante, no pasa nada, porque 5 puntos de 100 no es un grave problema. Ahora bien, si mi financiador me dice: el género para mí, bla, 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 15 puntos sobre 100 en género, que es una cosa pequeña del proyecto. 15 es una barbaridad. O tengo un enfoque de género real y demostrable, o es mejor que a esta convocatoria no vaya, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero con esta conversación? Esta conversación es adaptar mi proyecto a las bases y a las puntuaciones. Es decir, le voy a poner las florecitas, la decoración necesaria para que resulte atractivo para el financiador, ¿vale?
Y en este atractivo, también, fijaros, cuando vais invitados a una boda, en general no vais vestidos como me estáis escuchando a mí hoy, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando vamos a una boda? Nos ponemos nuestras mejores galas. ¿Y por qué lo hacemos? ¿Para sentirnos guapos? ¿O para agasajar a los novios y agradecer y celebrar con ellos su unión? Yo, por lo menos, cuando me visto para una ceremonia, lo que busco es agasajar a los ceremoniantes. Pues esto es un poco igual. Cuando yo cojo mi proyecto, que me lo he formulado yo en mi oficina, con mis cosas y mis palabras y mi tal, y se lo entrego al financiador, le entrego la mejor versión de mí misma. Le voy a poner esos aderezos que, atención, no van a cambiar la esencia, no van a cambiar mi forma de actuar, no van a cambiar mis objetivos, no van a cambiar a mis destinatarios, no van a cambiar el grueso de mi proyecto, pero sí que puedo añadir pequeños matices que van a resultarle más atractivos a mi financiador. Como por ejemplo, pues yo qué sé, pues el logo de mi financiador es rojo y yo digo que voy a pintar las paredes de la sala de rojo. Yo qué sé, esto es una tontería, pero hay pequeñas cosas que podéis adaptar. Por ejemplo, una muy típica. El financiador pide que se desagreguen las personas por edades y por sexos. Y yo, como atiendo a las personas por igual, en mis listados no lo tengo. Pues si voy a financiación, hago el esfuerzo de mirar y desagregar por edad y por sexo a los grupos de personas que tengo, ¿vale? O sea, decoro en las cosas que no son fundamentales. Cuando yo me visto para ir a una boda, la que va dentro del traje es Esther, con mis valores, mis creencias, mis conocimientos, mis aptitudes. Lo que hago es embellecer, o bueno, en la medida de lo posible, el envoltorio o el paquete exterior para adaptarse a esa ceremonia. Cuando la etiqueta dice vaya usted de largo, estábamos ahora con los premios del Príncipe de Asturias y venía escuchando en la radio unas personas que iban y que llevaban pues un traje un traje corto porque la etiqueta requería a mediodía corto y por la noche largo. Bueno, yo cumplo la etiqueta para agasajar a mis anfitriones. Nadie se le ocurre ir a la gala, a la cena de gala de los premios Príncipe de Asturias con unas chanclas y unas bermudas. De entrada no te dejan entrar, ¿vale? Entonces, adaptamos y decoramos nuestro proyecto para obtener el máximo de puntuación de nuestro financiador. Para eso tenemos que haber hecho un ejercicio de leer muy bien las bases de la convocatoria, ¿vale? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a estudiarnos las bases de este señor. ¿Qué suele ocurrir? Que la tentación es decir, bueno, yo tengo aquí este proyecto, este y voy a cortar y pegar, que es un gran clásico de nuestro sector. En esos casos, ¿qué va a pasar? Pues que voy a hacer un proyecto Frankenstein. No sé si os acordáis de este pobre hombre que estaba todo lleno de cicatrices. ¿Vale? Los cortas y pegas es cojo esto y lo que construyo no es nada atractivo. Y el que lo lee, ser humano cansado con 23 proyectos sobre su mesa, va a ver muy rápidamente que esta propuesta no es nada atractiva, no nos gusta, no nos apetece. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta, va a haber frases larguísimas, va a haber paja, va a haber textos escritos por una persona en un estilo y por otra en otro, va a haber cosas que se repiten porque no sé dónde meterlo y lo voy a meter aquí por si cuela, pero ya me lo han preguntado. Estos proyectos tienen muy poquitas capacidad de ser financiados, porque no existen de base, porque no se adaptan a las bases, son retales unidos en un documento. Vale. Esta parte es muy fácil de entender. Si yo hago exactamente lo que mi financiador quiere, en este caso tengo muchas posibilidades de que me financie. ¿Qué pasa en esta zona? Que esta es una zona muy española, que es la zona de los grises, que es ni tanto ni tan calvo, ¿vale? Vale, pues sí, lo cumplo todo, pero es que pide una ISO y yo no la tengo, pero casi la tengo, porque, mira, la estoy haciendo. Estoy en proceso de tener una ISO. O no, mira, es que este financiador pide una experiencia de 5 años y yo tengo 4. ¿Qué hago? Bueno,
En estos dos casos no presentaros, porque esos son condiciones, no requisitos. Es condición que tengas 5 años, es condición que tengas una ISIS. Si no la tienes, estás eliminado. Pero imaginaros que lo que dicen es... a ver, un ejemplo. Es que se me ocurre, os voy a contar un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que lo vais a ver muy bien. Con los niños y las niñas que están en el sistema de protección, es decir, que no viven con sus padres y con sus madres, lo que dice la Convención de Derechos del Niño y lo que están haciendo actualmente los gobiernos es garantizar el derecho a una familia. Y por tanto, estamos haciendo desaparecer el sistema de protección en internados o en orfelinatos. Y lo que se hace es acoger a los niños con sistema de acogimiento en familias temporales. Y esto a todos nos parece muy bien, ¿verdad? El derecho de un niño a estar en una familia. Ahora bien, hay una ONG que seguro que todos conocéis, bueno, hay varias, pero una de ellas es Aldeas Infantiles, que dice lo siguiente: si un niño tiene derecho a estar con su familia y usted, financiador, me dice que está financiando que los niños sean acogidos por familias, ¿qué pasa cuando un niño tiene 5 o 6 hermanos? ¿Los va a acoger la misma familia o lo que va a hacer el sistema es mandar a un hermano a cada familia? Si el derecho del niño es estar en una familia, ¿qué derecho estamos garantizando si les separamos de su familia primigenia? Y por tanto, para que el niño esté en familia, tenemos los dos mismo problema, misma vocación. Yo voy a generar unas aldeas en las que va a haber casas con una familia artificial, donde hay una madre, una tía, una persona contratada que hace de madre, una persona contratada que hace de tía, y mantengo unidos grupos de hermanos. O hago grupos de hermanos ficticios, 2 hermanos de una familia y 2 hermanos de otra, los pongo en la misma vivienda a convivir, en viviendas unifamiliares, no en centros y reformatorios. Esta Aldeas Infantiles está en la zona de grises. Yo abogo porque los niños estén en familias, abogo porque estén en un hogar, pero mis hogares no son hogares reales, son hogares que yo construyo. No estoy aquí en familias de acogida, estoy aquí en familias artificiales. Aldeas tiene la capacidad en su escala de grises de sentarse con el financiador y negociar si es posible, aunque estén dispuestos ahora mismo a no financiar recursos residenciales, en su caso excepcionalmente para mantener la familia original unida, que son los hermanos, mantener la financiación. La mayoría de los gobiernos autonómicos dicen que adelante y financian sin problemas aldeas infantiles para garantizar que estos grupos de hermanos sigan juntos. Este es un ejemplo clarísimo de escala de grises. Entonces, otro ejemplo de escala de grises puede ser cuando tú ves que eres muy fuerte en una puntuación del proyecto importante y débil en una que no es muy importante. Pues no hago todo lo que este financiador quiere, pero casi, ¿vale? Estoy en esta línea. Ahí estoy asumiendo un riesgo. Tengo que poner muchas flores a mi formulación y decorarla muy bien y que sea... Tengo que hacer todo eso que os he dicho antes, de escribir muy bien y hacérsela pasar muy bien a mi lector, ¿vale? Para ver si cuela, y ahí estoy en una competencia, a ver si tengo suerte y el punto de corte, yo sé que no voy a estar en el 9 y en el 10, voy a estar entre el 7 y el 8, pues a ver si tengo suerte y me puedo quedar ahí. Pero ojo, porque cuanto más os separáis de la zona de requisitos del financiador, menos posibilidades reales tenéis de tener financiación. Y la mayoría de las veces que me decís, Esther, no me han dado este proyecto, por favor léetelo, que hace poco tenía otra vez a uno, no, es que lo cumplía todo. Yo me leo el proyecto, me leo los epígrafes y no estás contestando a lo que te están preguntando, no cumples los requisitos del financiador. El proyecto es bueno, buenísimo, pero cuando te dice justifica la necesidad de la zona, explica cómo sumas a la estrategia del financiador y tú te limitas a hablar de tus beneficiarios y de lo que les ocurre, te has saltado, explica cómo esto a qué objetivos de mi estrategia se está uniendo y por tanto te estoy restando puntos, aunque te quiera mucho, aunque te conozca y aunque me encante tu proyecto, ¿vale? Entonces, ojo con esto, porque estos requisitos y estas puntuaciones hay que leérselos con una lupa. Bien.
¿Qué más cosas? A ver, ¿cómo voy de tiempo? Voy bien. Vale. ¿Qué más cosas quiero contaros hoy? Vale. Lo que vamos a intentar en todo este rollo de la convocatoria es generar esa confianza. Entonces, ¿cuáles serían los grandes requisitos? Lo primero, este rotu acaba de dormirse. Lo primero, que parece una perogrullada, cumplir las bases. ¿Vale? Lo segundo, entender el valor. Esto aplica a una convocatoria y aplica a un financiador privado normal. ¿A qué está dando él valor? Y ver si yo lo tengo. Porque a lo mejor para esta persona es muy valioso algo que yo no tengo y por tanto no va a funcionar luego la relación. Una vez que cumplo las bases, los requisitos del otro y además entiendo que tengo una propuesta de valor adecuada a lo que él quiere. Ser limpitos. ¿Qué significa ser limpitos? Pues escribir bien, escribir sin frases subordinadas. Me encuentro objetivos que me los leo 3 veces y no los entiendo. Vamos a mejorar las condiciones de vida de los pacientes de la región de no sé dónde que tienen una ficción de jugar al hockey los martes por la tarde cuando en realidad lo que les gustaría es cambiarse de domicilio. Es como, ¿qué has dicho? O sea, 3 subordinadas en un objetivo. Un objetivo es un verbo, los beneficiarios, el cambio que vamos a generar y el recurso que vamos a usar. Punto pelota. No hay más en los objetivos. Estos objetivos de una atención de calidad personalizada, eso lo cuentas después. Pero a mí en el objetivo, cuéntame que vas a dar una atención primaria o una atención psicológica o una atención de no sé qué. No me expliques todas tus características de la atención en el objetivo porque me lo emborronas, ¿vale? Poner cada cosa en su sitio. Redactar bien. Un truco buenísimo. Cifras y letras. Que os lo he dicho antes, ¿vale? Tenéis que tocar mi corazón y mi cabeza. Las cifras nos ayudan un montón a dimensionar y los datos bien utilizados pueden hacer que la balanza se incline hacia vuestro lado, ¿vale? ¿Cómo son los datos bien usados? Pues hombre, yo puedo decir que el 72% de las personas de esta sala tienen riesgo de padecer cáncer de aquí al final de sus días, que es un dato que todos escucháis y decís, bueno, o puedo miraros y decir, 7 de cada 10 personas aquí sentadas contraerán cáncer en los próximos 10 años. A que cambia un poquito el mensaje. En uno dices, Dios mío, que me va a tocar a mí, y el otro es, les va a tocar a ellos. Usar las cifras, usar los datos para que la persona que os está leyendo entienda la dimensión y la urgencia de lo que vais a hacer. Usar los datos y usar los informes. Estáis en temas de salud, en temas de pacientes. Estoy segura de que hay un montón de literatura que avala lo que vosotros estáis haciendo. Usar bien estos datos. Entonces, ojo también con el recurso 5 de cada 10, 4 de cada 5, porque este recurso es muy impactante, pero lo usamos en nuestro dato fuerza, donde queremos ponerle énfasis, ¿vale? Y usar letras. ¿Qué es usar letras? Usar testimonios. Esta mañana daba una clase también a un grupo de emprendedores y les hacía buscar este dato, ¿no? Tenía 20 alumnos. De los 20 alumnos, que todos tienen tablas, todos tienen proyectos, muchos eran de arte, varios de salud y muchos de agricultura sostenible. De los 20, ahora que no me oyen, ha habido 8 alumnos que no han sido capaces de encontrar en una frase un dato que impacte, porque enseguida empiezan con toda la filosofía, con toda la gravedad del proyecto y tal. Y me decían, Esther, es que yo no tengo cifras, es muy difícil cuantificar lo que yo hago. ¿Cómo podemos medir el arte? ¿Vale? No puedes medir el arte, pero me puedes contar lo que le ha ocurrido a una persona con el arte. Tú puedes empezar tu proyecto diciendo, María, 8 años. Lo que más me gusta de mi semana es ser locutora en el programa de radio del colegio. Y yo con esa frase ya tengo una imagen en mi cabeza de vuestro proyecto. Entonces, anda que no tenéis testimonios de pacientes, testimonios, cifras, toda la artillería que tengáis para transmitirle a vuestro lector para tocar en vuestro lector este corazón y esta cabeza, con letras, el corazón, con historias, con las historias de las personas,
y con cifras la cabeza. Todo bien limpito, todo bien ordenadito, ¿vale? Una cosa que es una perogrullada, que esto lo suelo pasar en una PPT, pero esta vez no me lo he traído. Por favor, no os equivoquéis con las cifras, ¿vale? Pasar el corrector de ortografía. No hay nada más feo que leerse un proyecto lleno de faltas, pero sobre todo, no hay nada peor en este mundo que formular directamente en el formulario de nuestro financiador, cambiar de opinión en la mitad de la formulación, reformular en el formulario y que en un sitio ponga que tienes 22 pacientes y en otro 43. ¿Por qué? Porque cuando yo me lo lea no voy a saber cuántos beneficiarios hay en verdad. O que en uno me digas que los beneficiarios son las mujeres y los niños de Orihuela y luego un poco más adelante me digas que este proyecto está destinado a toda la población de Orihuela. Este tipo de contradicciones que tienen lugar por fallos humanos en el momento de la formulación, tenéis que ser hiperpulcros e hipercuidadosos. Y otro de los grandes problemas es también con los errores en las sumas, en los presupuestos. Nos encontramos muchísimos presupuestos mal sumados. Y aquí tenéis que tener muchísimo cuidado porque son errores que inmediatamente te descartan. Y luego el sexto es que no sé cómo decirlo, respetar o ser cuidadosos con el financiador, ¿vale? Si el financiador tiene 200.000 euros, pues no le pidas 300.000. Si el financiador dice que para él es importantísimo el tema de género, tú no digas que no aplica. O como una vez que me encontré un proyecto en el que ponía número de horas por trabajador 50, que es una cosa que es ilegal. Y dices, bueno, o sea, leeros bien las bases y cuidar al financiador. Pero la clave para entender bien una financiación está en aprender a leer las puntuaciones, cómo os puntúan, ¿vale? El financiador distribuye en convocatorias sus puntos en función de lo que él considera que es importante. Entonces, es muy importante cuando formuléis, yo formulo siempre con la hoja de valoración delante, para entender qué es importante y qué no lo es. Y con la explicación, o sea, de hecho lo que hago, que es un truco de formulación, es que convierto los epígrafes en preguntas que tengo que contestar y las numero. Entonces, justificación. Explique la necesidad que quiere cubrir, qué otras entidades hay en la zona que cubren lo mismo, cómo se adecua esto a nuestra estrategia y por qué su idea es novedosa. Pues yo me cojo y me pongo 4 bullets con cada una de esas 4 preguntas y contesto a las 4, ¿vale? ¿Qué más cosas que os quiero decir? Para ya ir cerrando nuestra charla de los financiadores y pasar a las... Bueno, y la más importante de todas, acordaros de que el financiador es humano. No estáis escribiendo a una máquina, estáis escribiendo a una persona. Y con una persona tenemos que generar confianza. Os va a dar su dinero, os va a entregar lo que él tiene para solucionar el problema. Tenéis que generarle sensación de confianza, entenderle como persona, ¿vale? Tenéis que entregarle vuestro valor, tenéis que decirle con claridad qué os hace únicos, por qué vosotros, que hacéis lo mismo que los de al lado, sois especiales y vale la pena hacerlo con vosotros. Y, por supuesto, tenéis que demostrar que sois la mejor alternativa para lograr los objetivos o tener un impacto, ¿vale? Confianza, valor e impacto. Estas serían para mí las 3 grandes claves de la financiación. Yo creo que con esto no se me está olvidando nada. Con esto hoy podemos cerrar. O sea, yo como cierre del día de hoy os diría, los financiadores nos leemos muchos proyectos que sabemos que no están bien identificados, que no van a aliviar el dolor de las personas a las que estamos atendiendo. Y esto es un crimen. Los recursos son escasos, tanto para el financiador como para vosotros. Hay un gasto de energía y de tiempo en preparar formulaciones, pero también en leerlas y en analizarlas. Y es responsabilidad de todos hacer un ejercicio de coherencia, poner el foco donde realmente hay que ponerlo, que es en las personas a las que atendemos y a las que queremos aliviar su problema y su dolor, y por tanto ser absolutamente profesionales en
en el ejercicio de la búsqueda de financiación, buscando siempre identificar muy bien el problema y generando soluciones que no sean un paliativo, que sean soluciones reales, que generen impacto y que generen valor. Pues con esto yo termino. No sé si tenéis alguna pregunta que ha entrado por el chat que queráis hacer. Me voy a poner aquí. Muy bien. Gracias. Pues sí hemos recibido algunos comentarios, algunas preguntas por el chat. Pues cuéntame. A ver, por un lado, Ana Panadero de Afibrom. Muy bien. Preguntabas, sugerías, dice, bueno, pues yo he puesto aquí algunas formas en que los financiadores pueden ayudarnos, ¿no? Sí. Ella solamente añade espacios. Efectivamente. Efectivamente. Os pueden ceder. No se me oye, perdona. Pensaba que estaba aquí. Vale. Perdona, bueno, pues entonces repito. Bueno, vale. Pues nada, muchísimas gracias. Pues a esto lo vamos a sumar a nuestro dibujo. Lo volvemos a explicar un poco. Sí, vuelve a explicarlo. Y sí. yo lo voy a poner aquí porque os voy a escanear los dibujos. Ana Panadero de Afibrom nos comenta que uno de los recursos importantes que podemos pedir a los financiadores son los espacios para hacer eventos o para formación. Perfecto, pues muy buena aportación y efectivamente muy interesante en vuestro sector, ¿vale? Que lo podemos considerar dentro de pedir cosas, bienes, pero es verdad que los espacios, y sabéis que hay fundaciones como GMP que están especializadas en la cesión de espacios. GMP es una inmobiliaria a entidades sociales, entonces cada vez hay más sitios que están dispuestos tanto para nuestra actividad como para cosas excepcionales cedernos espacios, y es una muy buena aportación. Luego Cristina desde Cáceres nos pregunta si no sabemos en qué parte del proceso están los financiadores en este ciclo que nos decías, ¿cuál sería, por ejemplo, la mejor época del curso año para contactar con los financiadores? Vale. Sí lo sabemos, porque sí y no. Si es un financiador de convocatoria, siempre sabemos en qué fase está porque la convocatoria es pública. Entonces, a lo mejor en 2024 todavía no ha abierto, pero si el año pasado abrió en junio, yo sé que entre febrero y junio o entre marzo y junio, que es el tiempo que tardan ellos en preparar, no es una buena idea. Entonces, siempre calcular como 5 o 6 meses después del inicio de la apertura de la convocatoria. Ahora bien, ¿qué hacemos si no tiene convocatoria? Si no tiene convocatoria y es un financiador que hace alianzas de uno en uno, lo ideal es ir a verle cuando vosotros queráis. ¿Qué os diría? Pues que vayáis conociendo a la empresa en épocas que no sean muy efervescentes, como puede ser el cierre del ejercicio o el lanzamiento de un nuevo producto, pero una empresa en general está abierta a escuchar si no tiene marcada una convocatoria. Perfecto. A ver, Ferran Aranda, miembro de la Junta de la Asociación Seroderma Pigmentosum, ámbito nacional, sede en Barcelona, pregunta: ¿existen entidades o empresas que hagan pro bono en este tipo de tareas que ayuden a asociaciones pequeñitas como la nuestra? Nuestra asociación está relacionada con la salud y más concretamente con enfermedades minoritarias o en este caso ultra raras. Vale. El pro bono, vamos a entender lo que es porque es algo súper interesante, pro bono y voluntariado pro bono. El pro bono es que una empresa pone a vuestra disposición el saber de sus empleados en su especialidad. Es decir, a las entidades, como a esta asociación específica, le puede ayudar el pro bono en todo lo que no sea su área de expertise. Nunca le van a hacer un pro bono específico de sus enfermedades raras, pero le pueden ayudar a estructurar su plantilla, le pueden ayudar a tener una política salarial, le pueden ayudar a mejorar su CRM. Vamos, en concreto, yo trabajo con Banco Santander y llevo su programa de pro bono y os estoy poniendo ejemplos que hacemos. Revisar presentaciones, hacer ciberataques para ver que las webs y los datos son seguros. Tenéis que saber que un dato vale €1. Entonces, cuando tengáis listados de pacientes y penséis, uy, ¿a mí quién me va a piratear? Pues un hacker que quiera tener €100 y se lleve vuestra base de datos de pacientes, ¿vale? Entonces, todo lo que se llama back office, es decir, contabilidad, comunicación, personal, informática, todas esas áreas se pueden solicitar pro bono a las empresas. Tienes que saber si la empresa tiene un plan de pro bono o no, pero lo que es raro es que tengan esta especialidad, salvo que se lo pidáis a un grupo de investigadores o a un grupo de médicos, que yo ahí desconozco la casuística.
pues no hemos recibido ninguna pregunta más. Bueno, pues son 3 preguntas muy interesantes. Eso significa que me habéis escuchado. Muchas gracias. Así que lo dejamos así hasta la próxima semana, que tenemos la segunda sesión. Y bueno, pues os esperamos todos en la próxima semana. Muy bien. Pues Muchísimas gracias, Esther. Muchas gracias.